Hola, hoy en la clase de lengua castellana voy a dar un contenido que se está repitiendo también en lengua gallega. Por lo tanto, la explicación la daré hoy en lengua castellana y después vosotros en el libro de lengua gallega lo iréis leyendo y vais a ver que es exactamente lo mismo. El contenido que vamos a tratar ahora en primer lugar es el lenguaje, la lengua y en lengua castellana las lenguas de España. Partiendo de lo que explicamos en el tema anterior, la comunicación, diremos que el lenguaje es el sistema de comunicación más habitual entre las personas. El motivo de por qué se utiliza más este sistema de comunicación verbal, que se basa en la palabra, que otros sistemas de comunicación no verbal, como los gestos o señales, por ejemplo, está en que a través del lenguaje, combinando palabras, podemos expresar infinitos mensajes. Hay dos formas de usar este lenguaje. La que yo estoy utilizando ahora mismo, que sería el lenguaje oral, y la que aparece en el texto que estáis viendo vosotros, que sería el lenguaje escrito. ¿Cómo podríamos diferenciar lenguaje de lengua? Pues un poco, si comparamos lo que serían nombres abstractos y concretos, los abstractos no se pueden percibir por los sentidos, mientras que los concretos sí, podríamos decir que el lenguaje es algo que está, como si dijésemos, por encima de todas las personas. Lo utilizan en todo el planeta todos los seres humanos. Pero ¿cómo se concretiza, podríamos decir? Pues a través de las lenguas. Así, aquellas personas que utilizan un grupo de sonidos, de palabras, con unas reglas concretas para combinar estos elementos, forman una lengua. Así, las palabras utilizadas y los sonidos utilizados en las diferentes lenguas no suelen ser los mismos, ni tampoco las formas de combinar estos sonidos o estas palabras. Si nos fijamos en la lengua castellana, por ejemplo, que es la que estamos ahora utilizando, vemos la palabra el lenguaje arriba de todo, escrito de una forma con una pronunciación determinada y que sería un nombre masculino. Mientras que si lo vemos en el libro de lengua gallega, al linguaxe, pues ya veríamos que linguaxe la pronunciamos de una forma diferente, hay otras reglas ortográficas que nos indican que por acabar en la terminación axe, pues sería un nombre femenino. Esto ocurre con todas las lenguas. Si nos fijamos en el contenido que hablábamos de la comunicación, pues pensemos que las lenguas sería ese sistema de signos que en este caso se llamaría lengua, como elemento que se da en la comunicación. En España, como país multicultural que es que fue a lo largo de la historia y que sigue siendo, tenemos una lengua oficial para todo el territorio de España, que es el castellano o español. Este es un idioma que, aparte de hablarse en España, se habla en otros lugares del mundo, como por ejemplo en América, en Guinea Ecuatorial, en Filipinas. Dado al número de personas que hablan este idioma, podríamos decir que el español, junto con otras lenguas como el chino mandarín, el inglés o el hindi, son de las lenguas más habladas en el mundo. Simplemente decir que en España hay diferentes, como sabemos, comunidades autónomas, y estas comunidades autónomas, aparte de tener como lengua oficial el castellano, pues tiene la lengua propia de su comunidad. Así nos encontramos que en España hay otras lenguas como el catalán, el vasco o el gallego, que es la lengua cooficial que tenemos nosotros aquí en Galicia. Con esto quedaría un poco explicado lo que sería
la diferencia entre lenguaje y lengua. Si vamos aquí al apartado de la caja azul y pinchamos en el esquema de la segunda unidad, vamos a ver que los otros contenidos que se dan, palabras monosémicas y polisémicas, son contenidos ya conocidos. Monosémica quiere decir, está formado por el prefijo mono, que significa uno, por lo tanto es una palabra que tiene un solo significado. Polisémica es una palabra que lleva el prefijo poli, que significa varios, y que quiere decir que tienen varios significados. Por ejemplo, el caso de hoja, que puede ser de papel, puede ser de un árbol, puede ser la hoja de un cuchillo, etc. Y después vemos aquí los sonidos K, Z y G suave, que lo dimos en gallego en el tema 1. Por lo tanto, es volver a recordar el uso del sonido K con dos letras, que puede ser la C o la Q, el sonido del sonido Z, que se representaría con la letra Z y la letra C, o el sonido G suave con G o con GU, y reconocer el uso de la diéresis, que serían los dos puntitos que pondríamos sobre la U para poder pronunciar esta vocal. Con esto quedaría dado los contenidos que tendríamos que estudiar. Después podríais hacer aquí, en este apartado de aquí, lo que serían las palabras polisémicas, el lenguaje y las lenguas, y los sonidos K, Z y G suave. Aquella persona que no diera accedido al libro virtual va al aula Edutere, acordaos, aula Edutere, lengua del primer trimestre, y podría hacer los ejercicios que os aparecen aquí en el blog de aula. Con esto queda acabada esta parte de la lección. Es lo mismo en gallego. Por favor, estudiad también por el libro de gallego este tema. Para esta semana haremos algún ejercicio de refuerzo en la libreta. Espero que me entendierais bien. Para cualquier duda, como siempre, tenéis el correo. Hasta mañana.